Cari, todo el grupo, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Miguel, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Muchas Buenas gracias noches. Buenas noches, por fuerte y la claro. gentileza de participar nuevamente, colaborando con el curso, brindando tu experiencia. Este es el curso de innovación, cambio y desarrollo y te hemos invitado porque la experiencia que tienes tú en promover innovaciones con un enfoque de mercado es bastante relevante para los temas del curso. Quisiera solo comentar que tenemos ahora este año un grupo grande de alumnos. Tenemos del doctorado en agricultura sustentable, tenemos 27 alumnos. De la maestría en agricultura sustentable tenemos 10 y de la maestría en innovación tenemos 7 alumnos. Entonces, un grupo regular y están muy interesados en escucharte, Miguel. Vamos a comenzar entonces, dejo en tus manos la conferencia y al final espero que haya unos minutos para preguntas de parte de los alumnos. Gracias, Miguel, nuevamente. Ok, Oscar, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Interesante que haya un grupo bastante grande. Siempre es interesante intercambiar opiniones, así es que espero que lo que vamos a comentar ahora les pueda servir para lo que están preparándose ahora. Déjenme ver de compartir pantalla. Me avisan si lo pueden ver. Sí, se puede ver, Miguel. Adelante. Ok, bien. Eh, lo que vamos a ver ahora es un caso que desarrollamos en el Centro Internacional de la Papa y con un grupo de aliados públicos y privados referido al tema de lo que es promover la posibilidad de desarrollar innovaciones con enfoque de mercado para revalorizar las variedades de papas nativas en el caso de Perú, ¿no? Eh, Algunas preguntas iniciales que nos hacíamos cuando empezábamos este trabajo eran las que ustedes ven en pantalla. Siempre se ha planteado que los pequeños productores se articulan a mercados de bajo valor agregado, o sea, no muy exigentes en calidad, ¿no? El desafío que había en esos momentos era cómo mejorar el acceso de los pequeños productores a mercados de alto valor, ¿no? Donde se puede reconocer una serie de las características que planteaban la agrobiodiversidad de papas nativas como una oportunidad, ¿no? La idea básica era de desarrollar innovaciones aprovechando estas características que en ese momento eran bastante reconocidas, pero poco aprovechadas, ¿no? Y una pregunta de más plazo que nos hacíamos también es qué tan permanentes pueden ser estos cambios que planteábamos en esos momentos, ¿no? Bueno, vamos a pasar un video para que se hagan una idea de qué es lo que pensábamos hacer en ese momento eh, y le va a dar una idea del trabajo que se quería hacer, ¿no? ¿Sabía usted que saborear un plato hecho con chuño o papa nativa puede asegurarle más años de vida? Según el Centro Internacional de la Papa, las variedades amarillas tienen un elevado contenido de vitamina C y las que tienen pigmentos rojos y púrpuras contienen antocianinas y flavonoides, sustancias con efectos anticancerígenos, es decir, previenen el cáncer. Por eso un proyecto especial denominado Incopa espera difundir estos beneficios en nuestro país. Son papas que no pueden compararse con otras variedades en el mundo y Perú es un nicho donde prácticamente es único de contar con este tipo de variedades. La primera gran novedad del proyecto son las papas fritas de colores. Una audaz empresa ha lanzado dos variedades. Una es Papi Boom, de papa amarilla Tumbay, con 25% menos de grasa que las hojuelas de papa blanca. También están las Halka Chips, que contienen las variedades más coloridas que se venden a los turistas y que muy pronto se exportarán. Y van descubriendo sabores naturales, porque si usted come una papa amarilla, es diferente que una morada y es diferente que una roja.
El proyecto incluye también impulsar el consumo de chuño o papa deshidratada, un alimento tradicional del Ande que tiene 9 veces más calcio que la carne de res y supera a la leche en contenido de hierro. La cantidad de almidón que concentra el chuño permite que absorba más el sabor de las salsas, de los ajíes, entonces se concentra mucho más el sabor dentro del producto. Gracias a esta cualidad, chefs de conocidas escuelas de cocina han aprendido a apreciar este ingrediente andino con el que preparan desde pasteles hasta humitas y chocotejas. En 4 meses más, los comuneros de Uyacachi en Puno esperan muy pronto concretar alianzas con empresas que les permitirán distribuir y vender el producto dentro y fuera del país. Sí, estamos bien orgullosos porque de repente de nuestros paisanos que han venido aquí a Lima, de repente ellos se han olvidado de nuestro producto, pero ya veo que hasta ellos y a los extranjeros van a consumir nuestro producto. El proyecto Oncopa, financiado por la cooperación suiza, está beneficiando a los productores de Huánuco y Puno, donde abunda la papa nativa, que resiste mucho más al frío de las alturas que la papa blanca. Desde hace 3.000 años, cuando comenzaron a cultivarlas, los campesinos peruanos han sembrado unas 4.000 variedades de papa. Hoy el compromiso del proyecto Incopa es lograr que se preserven estas variedades de papa nativa y hacer que se aprecien no solamente aquí en el Perú, sino también en el resto del mundo. Mónica Cepeda, 90 segundos, primeros en la noticia. Así que a comer papa. Bien, un par de comentarios sobre este video. Bueno, primero, como ustedes ven, todos estábamos más jóvenes en ese momento. Y lo segundo, y muy interesante, es que lo que se percibe es que la presencia de diversos actores, ¿no? De lo que en ese momento comenzábamos a llamar las cadenas de valor, en este caso específico las papas nativas, ¿no? Se ven decisores de política, empresas privadas, particularmente los supermercados, las empresas potencialmente procesadoras en ese momento, los pequeños productores, los investigadores, y un punto que en ese momento empezaba a ser importante en Perú, que era el tema gastronómico. Ya después lo voy a comentar cómo en el caso de las papas nativas se benefició mutuamente el boom gastronómico de las papas nativas, como en viceversa también que nos fue muy favorable todo ese movimiento gastronómico. Pero lo principal es que esto hay que verlo como una lógica donde los actores tienen que buscar formas de alianzas y de cooperación, y esa es la base para lo que viene el desarrollo posterior, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos en el caso peruano fue tratar de caracterizar lo que es el mercado de la papa en el Perú. Normalmente en el mundo la papa es un commodity. Si ustedes ven cómo se percibe en Europa, en Estados Unidos, la papa es un producto de altísima productividad, bajo costo de producción y un procesamiento de lo que llamamos la papa blanca a escalas bastante grandes, ¿no? En el caso peruano, al hacer estos estudios iniciales, encontramos que más bien era un mercado segmentado. Un primer segmento tiene que ver con la base del triángulo que ustedes ven abajo, que son las papas comerciales o lo que llamamos comúnmente las papas blancas, que es el mercado más amplio, es el mercado típico en el Perú, que es el que tiene altas y bajas de precios y donde funciona lo que en economía llamamos el teorema de la telaraña, ¿no? Donde al aumentar ciertos variables de mercado hacen subir o bajar los precios, ¿no? Y son los que normalmente han tenido muchos reclamos en algunos de los años e inclusive llegado a hacer huelgas de productores en su momento, ¿no? El siguiente segmento que está en el medio, ese de las papas amarillas que ya son nativas en sí mismas, solo que han desarrollado un mercado más específico desde hace varios años, ¿no? Ven ahí la foto, es un mercado que se ha ligado mucho al tema gastronómico y nadie concibe una causa que no sea de papa amarilla, ¿no? Eh, Ahorita les comento que la semana pasada estuve dando esta charla a un grupo de representantes de una empresa transnacional de América Latina, eran como 30 personas también, y ellos como que les llamaba la atención todo este tema de la segmentación en términos de que no ven eso en sus países, ¿no? Y el tercer segmento
lo que llamamos propiamente dicho las papas nativas de color, esas que se diferencian con su forma, tamaño, color y todo lo que significa la conservación por miles de años que hay detrás de eso y la presencia de pequeños agricultores que tienen toda una tradición de manejo de este tipo de variedades, ¿no? Cuando uno analiza estos segmentos, se encuentra que normalmente los mayores problemas en términos de lo que significa baja tecnología, poco desarrollo comercial, limitado articulación del mercado, justo se dan en esos segmentos ligados a las papas nativas, tanto las amarillas en menor escala, pero más profundizado en las papas nativas de color. Pero analizando la lógica encontramos una variable clave que después se convierte en un factor de diferenciación comercial, ¿no? Que es entre comillas un activo que se tiene en estos espacios y eso es la biodiversidad, donde hay muy alta biodiversidad y lo que hemos tratado de hacer en el caso peruano es básicamente darle valor a esa biodiversidad, aprovecharla de alguna manera, tanto a nivel de desarrollo de productos como de otro tipo de innovaciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Pero eso nos dio la pista de saber en dónde intervenir y nosotros nos hemos concentrado básicamente en la punta del triángulo de las papas nativas de color. Yo he trabajado antes, ya hace muchos años también, el segmento de papas amarillas en otro proyecto que manejamos en ADEX, donde promovimos tanto la introducción de las papas amarillas en ese momento, en los noventas, a los supermercados que no se comercializaba antes, como la exportación a mercados étnicos de papa amarilla pelada, precocida, congelada. Pero en este caso específico del proyecto RECIP, nos concentramos en las papas nativas de color. Ok, entonces, ¿cómo comenzamos a mirar este tema de las posibilidades de innovar en esta cadena, ¿no? O sea, tenemos mercados dinámicos que están demandando productos con valor agregado, productos fáciles de consumir y per se productos que sean muy agradables en el momento del consumo. Y por otro lado, hay todo un tema de producción que acabamos de verlo, que puede tener algunas limitaciones, pero que la biodiversidad es todo un tema que podemos aprovechar. ¿Y cómo la podríamos aprovechar? Eh, Promoviendo un proceso de innovación. Y un proceso de innovación donde haya la participación de los diferentes actores que justo veíamos en el video, ¿no? Actores públicos, actores privados. Y el otro tema que percibíamos también en estos primeros acercamientos para identificar qué intervenciones implementar en el caso peruano es que normalmente las innovaciones se veían más por el lado tecnológico, lo que ustedes ven a la izquierda de la vista, y no se percibía que también son claves las innovaciones comerciales y las innovaciones institucionales. Una de las cosas que queríamos promover es que hay que ver todo este proceso con un concepto de cadena y uno puede innovar en alguno o en todos los puntos de esa cadena y desarrollar innovaciones comerciales, institucionales y también tecnológicas, ¿no? Entonces, para implementar todo este proceso, tuvimos que desarrollar una metodología que se basa en una metodología anterior que de repente ustedes deben conocer porque se usa mucho en temas de innovación. Esa metodología se llama el RACS. Hicimos algunos ajustes a ese enfoque y desarrollamos esto que ustedes ven aquí, que es el enfoque participativo de cadenas productivas, que básicamente es un instrumento que permite generar confianza entre los diferentes actores de la cadena y la idea de promover el desarrollo de innovaciones de manera conjunta, ¿no? Después vamos a desarrollar las tres fases, pero grosso modo hay una fase de diagnóstico, otra de análisis participativo y la tercera donde se ven ya las innovaciones propiamente dichas, tanto a nivel de productos, que es lo comercial, tecnologías y el tema institucional, ¿no? A la derecha ustedes ven esos triángulos. La idea básica era generar inicialmente un interés de todos estos actores, pero terminar al final con un concepto de colaboración mutua en el desarrollo de estas innovaciones, ¿no? Y los promotores externos como nosotros
Empezábamos con un liderazgo inicial, pero después básicamente estábamos a un costado, ya sea facilitando o brindando ciertos apoyos más específicos. Y esto, la idea era que se empoderen los actores de todo este proceso, ¿no? Eh, Desarrollando un poco más cada fase, hay una fase uno que se orienta básicamente a que se conozcan mutuamente los diferentes actores de la cadena. Es un punto importante porque muchas veces ese desconocimiento genera dudas, desconfianza, y la idea, una de las ideas principales de estos procesos es tratar de generar confianza, ¿no? Eh, Aquí lo que hacemos es que se permite identificar estos actores, se logra una interacción para identificar alternativas de los problemas, alternativas de solución a esos problemas, y se facilita un acercamiento inicial de todos los actores, ¿no? A nivel gráfico, ustedes pueden ver ahí, No, no se visualizan las diapositivas, por favor. perdón, No hay diapositivas. ¿no se están viendo las diapositivas? No. Yo sí Sí se los ve. veo. Yo sí Sí, las veo. sí, Sí, sí. sí, Sí se ve. Sí se sí, ve. sí, sí se Perdón. ven. Jorge, ¿tienes problemas con tu Sí se ve. A comunicación? ver, a ver. Sí se ven, estamos en la que dice fase uno, conocer a los actores de la cadena. Correcto, sí. A ver. Ok, Disculpen la interrupción. No, no lo veo. ok, entonces podemos continuar, ¿no? Sí, sí, Miguel, por favor, adelante. Ya. Bueno, en esta fase uno, lo que le decíamos que es un primer acercamiento a todo este proceso, y ahí en las vistas que ven, es reuniones que se fomentaban con los diferentes actores de la cadena, ¿no? Los productores, los mayoristas, los procesadores, los supermercados, y ahí ven un grupo de investigadores del CIP que hacían este tipo de acercamiento para que la gente un poco se pueda mirar, entre comillas, en el espejo, ¿no? Entonces, esta es una primera fase, básicamente de acercamiento y de ir generando confianza. Una segunda fase donde ya se analizan de manera más concreta las oportunidades. Se trabaja ya en diversos grupos temáticos, ya sea, por decirlo de alguna manera, papa fresca, papa procesada, etcétera, y se discuten diferentes posibilidades y oportunidades para poder tomar decisiones de qué cosa se va a desarrollar. Un punto importante es que aquí se desarrollan ya de manera más fina diferentes tipos de estudios, tanto de mercado, temas técnicos, también temas económicos, particularmente los planes de negocios que en esa época recién estaban empezando a utilizarse en proyectos de este tipo, ¿no? Eh, Se identifican nuevos actores. En este ejemplo que les pongo, que fue uno de los procesos de PCP que aplicamos en Perú, un actor clave que identificamos en el camino fue referido a la parte gastronómica, que también lo vieron en el video, ¿no? Ahí descubrimos que era un actor clave, sobre todo para poner en vitrina todos estos procesos, ¿no? Esta fase 2 acaba con un evento público que es parte también del ajuste metodológico que se hizo. Era tratar de ir mostrando hacia el público en general todos estos avances, un poco para llamar la atención y generar expectativa de lo que se puede ser el lanzamiento posterior de ciertos productos, ¿no? Y como les decíamos, también se involucran a nuevos actores. Y la fase 3, que es ya la implementación de las actividades y el desarrollo de los productos concretos, ¿no? La idea es poner en práctica todas las propuestas que se han analizado en grupo, y se desarrollan todos los productos, estudios mucho más específicos, como por ejemplo grupos focales para testear la aceptación de los productos que se han desarrollado, y precisiones del segmento de mercado donde se puede introducir estos productos, ¿no? Y se toman acuerdos ya en algunos casos comerciales e institucionales entre los actores que hemos visto también en el video, ¿no? Eh, esta fase 3 termina con un gran evento público, que es muy público, tanto así que el video que ustedes han visto es el cierre de uno de una de las implementaciones del EPCP acá en Perú,
invitamos a medios de comunicación y el medio que ustedes han visto captó también la idea que ahora usamos el video que les mostramos al inicio, ¿no? Y eso implica al final ver la posibilidad de haber visibilizado, haber articulado y generar confianza en diferentes actores, tanto a nivel público como privado. Ahí en el medio ven a uno de los ministros de Agricultura de la época, a la derecha ven empresarios que se acercaron ya a este tema, tanto con instituciones de desarrollo, las ONGs, como con productores. Arriba a la derecha ven el anuncio de lanzamiento de una marca de papa nativa embolsada en uno de los primeros supermercados que entró a esto. Y en general ven a diferentes actores también por el lado gastronómico. La idea es eso, trabajar con una gama amplia de actores y en diferentes contextos, ¿no? Entonces, todo ese es el proceso y la pregunta es, ¿qué logramos con todo ese proceso, ¿no? Una de las primeras cosas que le decíamos era que era el desarrollo de innovaciones comerciales, ¿no? Estas vistas que ven a la derecha fue la primera marca que se introdujo de papa nativa en los supermercados. No se comercializaba papa nativa en supermercados. Estamos hablando más o menos allá por el 2004-2005. Y eso fue un trabajo conjunto que hicimos con Cencosud en ese momento. Y se pudo trabajar esa primera introducción que ustedes ven ahí. Después van a ver las vistas, inclusive este año, de todo eso, cómo ha ido diferenciándose y articulándose ya con otro tipo de actores. Pero esto fue lo primero que se hizo. Un segundo tema fue ligado a lo que significa y el procesamiento en sí mismo. Y a la izquierda, usted arriba, ven el primer producto de chips de papas nativas que se llamó Jalca Chips, que una pequeña empresa que comenzó a trabajar en todo este proceso del PCP lanzó al mercado y lo comenzó a vender en el duty free del aeropuerto. Eran esas cajitas que los turistas puedan llevarse como un souvenir, ¿no? Pero también se hicieron otro tipo de desarrollo de productos como la tunta en el altiplano peruano, que se exporta mucho a Bolivia, también unos productos ligados a lo que es hacer chip de papas amarillas, que tampoco existía, que en ese momento no nos fue tan bien, eso es claro decirlo, ese producto no funcionó en ese momento, pero van a ver que ahora sí el 2026, 2025, 2026 ha sido retomado por otra empresa y han lanzado su propia marca con un contexto diferente, ¿no? Entonces, eso fue lo inicial. A partir de este proceso y por el tema que hicimos muy público, muy visibles, esto se comenzaron a generar diversas réplicas ya sin mucha relación con nosotros en ese momento. Pero una cosa que nos llamó la atención es que las primeras réplicas de todo esto se dieron en las regiones. Lo que ven a la izquierda son productos que salieron en Andahuaylas y hacia la derecha en la zona centro, particularmente en Junín, en el Valle del Mantaro. Pero fueron pequeñitas empresas que entraron a comenzar a recrear este tipo de innovación, ¿no? El 2008 fue un tema clave. Me acuerdo que se celebró por la iniciativa peruana del Año Internacional de la Papa y eso nos permitió articular a empresas mucho más grandes. Ahí ven ustedes el tema de las papas nativas del Grupo Gloria a la izquierda y también de PepsiCo y algunas marcas que salieron en ese momento y que todavía se mantienen hasta ahora, que vamos a mostrarlo después, como estos chips de Eticable. Lo interesante fue que al entrar este tipo de empresas, como que le dio una visibilidad mayor a esto y dio un mayor sustento para el desarrollo comercial, ¿no? De la mano de todo esto desarrollaron diversos productos, tanto frescos como procesados, y siempre nos gusta llamar la atención solamente sobre esa cajita Mishki que ven ustedes ahí, que es una crema antiarrugas en base a las papas de un color azul intenso que lo desarrolló una pequeña empresa francesa y que hasta ahora todavía sigue en el mercado, pero como ven, se comienzan a desarrollar diferentes tipos de productos, ¿no? Solo como ejemplos, les voy a mostrar acá otro video de cómo fue el lanzamiento del producto de PepsiCo.
en el 2008, ¿no? 락tan집 kaya iba kausan pwede marunakuna pa tungkakuna ehleritikan aling kausanampa antawarang kabata kunamantang wiksamantang pakaricing man kausay kunat. Acompañando el esfuerzo de nuestros campesinos, nace Leyes Andinas. Junto a Frito-Lay, apoyemos a nuestros hermanos, porque cada vez que compramos sus productos, contribuimos al desarrollo de las comunidades altoandinas. Conmemoremos el Año Internacional de la Papa con esta joya ancestral que crece a más de 3.000 metros de altura, rica en antioxidantes naturales, baja en sodio y elaborada con aceite de girasol. Nuevas Leyes Andinas nacen en nuestra tierra, asombran al mundo. Como les decía, lo interesante en este caso es que dio una mayor visibilidad a toda esta posibilidad de generar valor a partir de la agrobiodiversidad, ¿no? Todo el desarrollo con PepsiCo fue muy interesante en el sentido siguiente, porque me acuerdo que cuando iban a lanzar el producto trajeron a todos sus representantes de América Latina en el lanzamiento que ven en las fotos y se generó todo un proceso que nos permitió ser muy visibles a nivel inclusive internacional, tanto así que en esos años ganamos un premio mundial de la BBC de Londres con la Fundación Shell, donde valoraban las posibilidades de haber desarrollado productos en base a la agrobiodiversidad y la relación con la agricultura muy pequeña y conservacionista, ¿no? Esa visibilidad cuenta mucho a la hora de fijar también todos estos temas comerciales y también favorece a que la innovación se difunda de manera más amplia, ¿no? Eh, lo que ha seguido después es todo un proceso muy visible del comercio. Estas son fotos de la época que empezamos a trabajar. Eh, Inicialmente se trabajó básicamente con una cadena que fue la de WOW y Metro, pero ahora si ustedes van a los diferentes supermercados, encuentran en época de cosecha, más o menos fines de abril hasta agosto inclusive, papa nativa en las tres o cuatro cadenas de supermercados que hay en Perú, ¿no? Y les comento un detalle de la reunión de la semana pasada con este grupo empresarial que está interesado en invertir en este tema este año. Lo que llamó la atención es que su socio local, estando ya en agosto, pudo encontrar hasta 10 variedades de papas nativas que vendían en supermercados y también en el mercado mayorista, cosa que era impensable hace algunos años acá por la marcada estacionalidad del producto, ¿no? Como que esas ventanas también se están agrandando, pero la idea principal fue que se comenzó ya a comercializar este tipo de concepto a nivel de las diferentes cadenas, ¿no? Y al final se logra todo un proceso que se resume acá, que es la aplicación del EPCP y cómo eso genera una especie de gatillo para todo el desarrollo posterior. Creo que si ven ahí el cursor, normalmente los proyectos de investigación podemos quedarnos acá a la izquierda con la gran foto de la biodiversidad y la posibilidad de haber investigado que se puede transformar esta biodiversidad en lo que es un producto concreto, en este caso los chips. Acá hicimos una serie de trabajos, se probaron mm, cientos de variedades para probar todos los parámetros de azúcar reductores, tipo de aceite, vida útil de anaquel, etcétera. Y pudimos habernos quedado solamente a este nivel, publicar el paper que siempre tenemos que publicar, que se hizo también, y dejar que esto lo haga alguien en algún momento, ¿no? Lo interesante y el cambio que hicimos con el EPCP es que pudimos dar unos dos, tres pasos más adelante, porque el proyecto duró hasta el 2010, para promover ya la implementación concreta con actores concretos de todos estos procesos, ¿no? Acá están los productos iniciales, el cachip, papa y los otros, pero se fue generando toda una lógica de demostrar que esto podría plasmarse en el mundo real con productos bien concretos. Y después ha seguido todo un proceso donde son los propios actores del mercado, y cuando digo el mercado incluyo también a los pequeños productores,
que son los que se encargan de recrear esas innovaciones y entran, salen del mercado, pero al final los conceptos van quedando allí y los productos también, ¿no? Acá hay otra muestra de productos que han salido. Este es de una cooperativa, la cooperativa Agropía, que tiene su planta de procesamiento entre Junín y Huancavelica, en el lado de Zapayanga. Tienen como 15 años ya en el mercado y exportan productos con certificación orgánica y también con certificación de comercio justo, ¿no? Hay recreaciones interesantes también, como este vodka 14 Incas, que ya está en el mercado como unos 6 o 8 años, si no recuerdo mal. O a la derecha también la idea de hacer papa nativa precocida congelada, que está ahora trabajando este señor que ven ustedes acá, Juan Carguas, a través de una cooperativa en el Valle del Mantaro, ¿no? Uno de los productos más recientes, deben haber visto estos productos en el mercado, Tillapuy, que es del grupo Añaños, es uno de los que más ha invertido en esto en los últimos años y ha sacado diversos tipos de presentaciones de productos, ¿no? O también otra marca de vodka en base a papa nativa que es de cajón. Y el producto que en la izquierda es de la empresa Inca Crops. No sé si ustedes están al tanto. Inca Crops ha tenido como 15 o un poco más años trabajando este tema, primero con papa blanca, ahora con papa nativa. Y a fines del año pasado ha sido comprado por Aricor. Y Aricor tiene todos los planes de internacionalizar mucho más todo este tipo de conceptos de productos, ¿no? A nivel de fresco, ustedes ven acá los tres segmentos. Estas son vistas de los supermercados, tanto de lo que es papa blanca, papa amarilla y papa nativa, ¿no? Que están muy presentes, muy visibles y diferenciados en diferentes contextos, ¿no? En el mercado mayorista también, ya uno encuentra, la empresa la semana pasada nos contaba que muchas de las variedades la encontraron así diferenciada en el mercado mayorista y pudieron hacer toda una muestra para que los visitantes puedan ver la biodiversidad de manera más directa, ¿no? El tema de productos procesados también, el tema de lo que tiene que ver con lo que es la parte gastronómica. Esto que ven a la derecha es de esta cadena de Gastón Acurio, La Lucha, que presenta este tipo de posibilidades de papaguairo fritas y en este caso con una oferta que tienen allí, ¿no? Este es un producto bastante reciente. La gente de Tillapuy ahora ha sacado un producto que ven a la izquierda, que es las papas nativas prefritas congeladas. Y lo interesante es que lo están articulando ahora con ciertas cadenas de pollerías que están introduciendo esta guarnición en el tema de la venta del pollo, ¿no? Pero ya se tiene a la mano y se tiene todo el proceso desarrollado. Y a la derecha ven lo que les comentaba hace un rato, que también ha lanzado que también ha lanzado, perdón, que también ha lanzado su marca ahora de papas nativas de chips en base a papas amarillas, ¿no? Y estas son vistas de este año en la celebración del Día Nacional de la Papa, que es todos los 30 de mayo. A la izquierda es una vista en Totus y a la derecha es una vista en Wong. Como ven, todos estos conceptos iniciales se mantienen y una de las lógicas del tema de innovación es que, y nos preguntábamos eso al inicio, qué es tan sostenible esto en el tiempo, es que se mantengan esta presencia y esta diferenciación. Y como digo, vistas de 2026 nos muestran esta permanencia de manera bastante concreta, ¿no? Estas también son vistas de este año. Entran productos nuevos como este Voraz, que también está trabajando con papas nativas amarillas. Tillapuy, que tiene mucha presencia. Inca Corp, que ya lo hemos visto también. E inclusive van diferenciando la forma de presentar este tipo de productos, ¿no? A nivel gastronómico, en la fase inicial de todo lo que trabajamos, el concepto se difundió mucho en restaurantes, por llamarlo así, de alta gama. Gastón Acurio, Virgilio, El Maido de Mitsuharu, Flavio Solórzano, todos los chefs que trabajaron en el boom gastronómico,
pero ahora uno encuentra también otro tipo de espacios de una cobertura mayor. Estas son vistas de una cadena bien interesante que pone como guarnición también las papas nativas. Esa cadena es María Almenara, que el Banco Mundial lo ha identificado a ese tipo de cadena como un ejemplo muy concreto de lo que es innovación. Hay una publicación de eso que les sugiero buscarla y puede ser una interesante lectura de cómo la innovación se puede implementar, ¿no? También hay en la lucha, lo que mencionamos hace un rato, y también el tema de papas nativas en pollerías que están entrando al tema de dar guarnición por ese lado, ¿no? Bueno, todo lo que han visto hasta ahora son básicamente el tema de innovaciones comerciales que, como han visto, son a partir de ideas iniciales, se van recreando, se van reformulando, se van ajustando, van saliendo cosas nuevas, pero la esencia de lo que trató de mostrarse se mantiene, ¿no? Pero también hablábamos de lo que es las innovaciones institucionales, que tiene que ver con diferentes formas de entrar a esto, y esta posibilidad de innovación institucional le da un marco para que las innovaciones comerciales puedan funcionar de manera más efectiva, ¿no? Esto hemos trabajado con una serie de actores públicos y privados que ustedes ven en esta vista, tanto los supermercados, los ministerios, los centros de investigación. Deben acordarse de APEGA y la Feria de Mistura, que fue un punto clave en el momento que trabajábamos esto. Se tuvo que trabajar también a nivel institucional una serie de acciones para facilitar el desarrollo comercial. Por ejemplo, no existía el Registro Nacional de Papa Nativa Peruana. Tuvimos que hacer mucha incidencia en el Ministerio de Economía y Finanzas para poder lograr eso, porque tenía que hacerse un pago. Se logró inclusive la exoneración del pago y ya ese registro funciona normalmente, ¿no? O el caso más directo también y muy visible, que tiene un poco más de 20 años, la instauración desde el 2005 del Día Nacional de la Papa como un concepto de apoyo a la visibilidad comercial de la papa en general y las papas nativas en particular, ¿no? Esto se viene celebrando desde el 2005, como lo menciono, y seguro que ustedes deben haber visto las diferentes posibilidades de posicionamiento que existen alrededor de esa fecha, porque uno ve en los medios de comunicación, ve en los restaurantes, en los supermercados, en el mercado mayorista, hasta en los colegios, celebraciones alusivas a esto, y eso ha tenido mucho impacto también a nivel de lo que es el consumo per cápita, como vamos a ver después, ¿no? Y más recientemente, ligado a esta experiencia de Perú del Día Nacional de la Papa, hicimos un trabajo hace 3 años para que se instaure el Día Internacional o Día Mundial de la Papa, a raíz de una propuesta peruana que se trabajó con varios actores de acá de Perú, y plantearlo a través de FAO, a Naciones Unidas, y el Perú lideró eso, y se logró declarar todos los 30 de mayo como el Día Internacional de la Papa a nivel mundial, ¿no? Perú lideró y se tomó justo la fecha que se propuso en alusión a toda esta experiencia que se ha tenido acá y se sigue teniendo en esta innovación que le llamamos institucional, de promover un mecanismo de visibilidad y de apoyo en imagen y comercial al consumo de la papa en el Perú, ¿no? El ministerio apoyó muchísimo allí, hicieron varias campañas en diferentes contextos, y acá voy a mostrarles una- un ejemplo de esa campaña que seguro pueden haberlo visto en algunos videos. Este pechito, tome, papá. ¿Este pechito? Tome, papá. Este pechito, tome, papá. Este pechito, come papá. Este pechito, come papá. Ya, bueno, presión. Y están nutritos. Es estar bien. Así, ponle papa al plato. ¡Apea Perú! Papa. Lo interesante en este caso es que hubo apoyo por el lado del ministerio, pero más un apoyo, digamos, como un actor periférico dentro de lo que es las cadenas de valor, ¿no?
Y aquí detrás de esto hay una historia que se las cuento rapidito. Inicialmente no estaba planteada este tema de esta campaña de promoción, pero me acuerdo que en esa época el ministro era el ingeniero Benavides, era el tiempo del segundo gobierno del Partido Aprista, y el presidente le había dado fondos al ministro diciéndole que alguien le había sugerido que importe semilla de Holanda para aumentar la productividad de papa en el Perú. El tema es que el ministro llamó a todos sus viceministros y directores de las instituciones ligadas a la agricultura y nadie le podía decir que eso no era lo más pertinente para el Perú. Me acuerdo que nos llamaron, se le explicó al ministro las razones que había detrás de por qué eso era negativo y la pregunta final que nos hacía el ministro es entonces, ¿qué hacemos, no? Y le planteamos que invierta en esto más bien en promover el consumo de la papa. Y ahí nació esta campaña Papea Perú, que es una campaña que tuvo videos, estuvo en radio, estuvo en televisión, en medios de comunicación, en colegios, en afiches, en póster, y fue muy interesante porque posicionó la imagen y le dio un espaldarazo a los privados que estaban tratando de introducir este tipo de productos al mercado, ¿no? Es bueno mirarlo en perspectiva porque a veces el Estado se convierte en un actor más de la cadena cuando lo que más bien debe hacer es tratar de facilitar acciones para que los verdaderos actores de la cadena tengan facilidad de desarrollar cosas que tenían pensado en ese momento, ¿no? Eso es un punto importante. Y la tercera entrada que decíamos a partir del PPCP son las innovaciones tecnológicas, ¿no? Había que desarrollar varias cosas ahí. Por ejemplo, no existían normas técnicas alrededor de la papa. Se promovieron diferentes grupos de trabajo y ahora esa es una muestra anterior de solo cuatro, pero ahora existen como 12 normas técnicas, tanto de papa fresca como a nivel de papa procesada. Un tema clave también fue el manejo de campo, tanto a nivel de lo que es plagas y enfermedades, como un tema importante que es el tema de semilla y también todo el tema de lo que es protocolos de procesamiento. Pero como ven, todo esto responde a una lógica de demanda, ¿no? Todo esto mejora la posibilidad de ser competitivo en los mercados, ¿no? Y es una cosa que también hay que entender de todo lo que sea la innovación por el lado tecnológico duro, tiene que responder mucho a lo que la demanda está pidiendo y sobre todo a lo que el mercado está solicitando en términos de lo que significa la innovación final, ¿no? Una variable clave que la mencionaba, que nos ayudó muchísimo, fue el tema gastronómico. Y quizás, digamos, la coincidencia que se tuvo es que el tema de papas nativas comenzó a promoverse casi de la mano con lo que después se llamaba el boom gastronómico, ¿no? Y ahí la ganancia fue mutua. Esa vista que ustedes ven abajo a la izquierda fue la vez que la papa nativa fue el producto estrella de Mistura y donde pudimos mostrar ahí cerca de 800 variedades de papa para mostrarle al consumidor limeño que sí existían esas papas, porque uno siempre habla que hay más de 3.000 variedades, pero la gente conoce muy pocas, ¿no? Esa oportunidad fue clave porque pudieron acceder a constatar que realmente existe esa diversidad o esa agrobiodiversidad en relación a las papas nativas. Pero el tema gastronómico ha sido clave para todo este proceso, ¿no? Ok, ¿qué ha generado todo esto? Porque lo que les cuento hasta ahora son básicamente acciones, actividades que se han implementado. La pregunta es, a partir de esto, ¿qué se logra, sobre todo a nivel de pequeño agricultor, que es un poco el mandato que teníamos en este proyecto en el CIP, ¿no? Hemos hecho algunos estudios de caso de evaluación de impacto. Este es el caso de Andahuaylas, pero en el repositorio del CIP puede encontrar también el caso de Puno, el caso de Huancavelica y el caso de Huánuco, ¿no? Donde hemos medido rendimiento, precios e ingreso de productor y cómo han mejorado en relación a la línea base que se encontraba, con la que se encontró el proyecto, ¿no? Como ven ustedes, los rendimientos crecieron de 8,2 a 13,2. Los precios también han crecido, entonces son mayores en relación a lo que se encontró. Y también se hizo una medición de ingresos, ¿no? A nivel de participantes y no participantes
En la bibliografía van a ver que es estudio de caso que lo pueden revisar con mucho más detalle, ¿no? También a nivel cualitativo se han rescatado en este estudio que ven abajo diferentes testimonios de cómo esto ha permitido también que la vida misma de las personas pudiera cambiar, tanto relacionado a invertir en una mejor alimentación como un mejor cuidado de la salud, entre otras cosas, ¿no? Se ha podido constatar que han tenido acceso a recursos, han mejorado sus ingresos y eso les ha permitido tomar decisiones con más base para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y a nivel macro, hicimos un trabajo que ustedes ven abajo, que se lo encargamos a ProExpansión para medir los efectos más macro. Y se trabajó básicamente con ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares Rurales, donde se hicieron mediciones de cómo han crecido los ingresos por venta en la vida útil del proyecto, que fue entre el 2000 y 2009, y se encontró que crecieron en promedio 19%, ¿no? Que es una cosa que marca bastante la diferencia por ese lado, ¿no? También se hicieron algunas mediciones de cómo la pobreza bajó en estas zonas. No es que nosotros decimos que esto se debe básicamente al tema de haber vendido papas nativas, sino que es un proxy de que en esas zonas que dependen mucho de este tipo de producción, la pobreza en esos años tuvo reducciones interesantes, ¿no? Que son niveles también que hay que medir, ¿no? El consumo per cápita, no he colocado ahí las cifras más recientes, pero ahora estamos en 92 kilos per cápita año, más o menos entre 92 y 95. Y cuando empezamos el trabajo estábamos más o menos en unos 80 kilos, ¿no? Hay que llamar la atención de que el Perú en los 60 llegó a tener un consumo per cápita de 120 kilos, que bajó drásticamente en el gobierno militar por todo este tema de donación de alimentos de esa época, tanto de arroz como de trigo, ¿no? Pero ahora el consumo per cápita está más o menos repito, entre el 92 y 95 y Perú tiene el mayor consumo per cápita de América Latina, ¿no? Y algunas mediciones actuales que han hecho estudios específicos sobre cómo ha ido evolucionando algunos de estos segmentos. Un estudio del IICA ha encontrado de que en el 2008 este segmento de chips de papas nativas relacionado con el segmento de chips de papas en general, en el 2008 era el 0% y en el 2021 ha llegado al 23%, lo que ya le está dando un sentido diferente a este segmento y le está dando una escala también diferente a su potencial comercial, ¿no? Los autores dicen que ya no puede ser considerado solo como un nicho, sino como un segmento en regla, un segmento de mayor escala, ¿no? Otro tema interesante es también que ya en las estadísticas oficiales figuran las empresas que exportan este tipo de producto, ¿no? Como yo digo, a veces ya no tengo que llevar a la gente que quiere medir impactos a las zonas mismas de producción, sino pueden ver básicamente también estas estadísticas y ver que, por ejemplo, Europea tiene toda una lógica de exportación, de estar en el mercado, y ya figuran formalmente en toda esa estadística de lo que es acceder al mercado externo, ¿no? En el tema gastronómico hay un análisis muy interesante del BID, que ahí está en la bibliografía, les sugiero que lo puedan leer. Es un análisis de lo que significó la innovación en el sector gastronómico. Y hay un capítulo dedicado al tema de las papas nativas. Acá he extraído un par de cosas nomás de un par de chefs y sus percepciones, donde perciben que el tema que antes era desconocida, ahora uno lo encuentra en los supermercados y hasta se exportan, ¿no? Y que ahora es un producto premium. Como les digo, ahí ha habido una especie de ganar-ganar entre el boom gastronómico y el desarrollo comercial de las papas nativas, ¿no? El Banco Mundial también en este documento, que como también les sugiero que es una interesante lectura, entre el análisis que hizo de la agricultura peruana, encontró que eh, el boom agroexportador fue muy importante, pero encontró el caso de las papas nativas como un caso ligado a otro tipo de mercados que sigue con la misma lógica del boom agroexportador, pero que lo interesante es el rango de innovaciones institucionales que pudo promover
para que esto se pueda desarrollar de mucho mayor manera, con más amplitud y más sostenible en el tiempo, ¿no? Hace un muy, muy buen análisis ahí el Banco Mundial y, como digo, resalta el caso de las papas nativas en Perú, ¿no? Algunas mediciones que hemos hecho utilizando ENAO también. Ustedes ven ahí las tendencias que se tiene ahora en el tema de lo que es productores que venden papa nativa en la línea azul o celeste. A nivel del dominio total sierra lo ven con una tendencia creciente, y cuando uno particulariza el dominio sierra centro inclusive lo ven con un mayor dinamismo y en algunos casos supera la papa blanca mejorada, ¿no? Hay más productores que están articulando, hay mercados que se están abriendo, y eso genera también todo un nivel de escala interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se construye todo esto, ¿no? Normalmente los proyectos de desarrollo en Perú, ligados a la cooperación, mezclaban tres tipos de variables: desarrollar un producto o dar asistencia técnica y articular al mercado. Lo que se tuvo que analizar y agregar en el caso de esta experiencia que le estaba mostrando es todo esta parte de acá, es cómo articular estas tres cosas que ya otros proyectos están manejando con el tema de tecnología, conocimiento e innovación. Y eso le daba más posibilidad de sostenibilidad a todos estos procesos, ¿no? Mm. Esto se ha replicado en otras partes del mundo. Esto es solo un ejemplo, ahí les vamos a dejar la referencia bibliográfica, pero se aplica a diferentes, lo que es el EPCP, a diferentes productos en diferentes contextos, ¿no? Temas de café en Perú, papa nativa en Bolivia, papa en Indonesia, diversos productos en Albania, eh, acuicultura en Nepal y Bangladesh, y ahí en esta publicación hacemos una revisión de los elementos que implica impulsar innovaciones a partir de todos estos procesos, ¿no? Y a manera de resumen, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso de lo que llamamos innovación abierta, ¿no? Hay una fase inicial, que es la etapa donde el proyecto participa de una manera muy concreta, se desarrolla el EPCP, que lo hemos visto, se articulan diferentes actores y establecen vínculos a diferentes niveles, se implementan las fases 1 y 2 o 3 y 3 del EPCP, y se trabaja con socios en territorios específicos. Una segunda fase donde ya finaliza el proyecto, donde estas innovaciones desarrolladas se difunden de manera más amplia, aumenta el número de productores y se implementan estos pilotos comerciales donde se prueba ya, digamos, en la realidad todos estos procesos, ¿no? Se promueve el tema de plataformas públicas y privadas de innovación, y se hace mucha incidencia pública y de políticas, ¿no? Y un proceso posterior que llega hasta ahora, donde se da una difusión mucho más amplia. Los actores públicos y privados recrean todo este proceso. Las empresas van entrando y saliendo y desarrollando productos nuevos también. Hay diferentes emprendimientos y hay una amplia presencia en mercados nacionales e internacionales. Y aquí el tema de incidencia pública y de política es importante para hacer visible todo esto, ¿no? Y al final lo que ve uno es un número amplio de productos en el mercado, que lo hemos visto en las listas que les mostraba, ¿no? Es todo un proceso porque toma su tiempo, y también la maduración que tiene que darse en cada uno de ellos, ¿no? Al final, resumiendo, que es a partir de estos conceptos iniciales, lo que se ha logrado es llegar a todo este desarrollo, donde ya la innovación se vuelve de uso público, y también acá siempre decimos, cuando la innovación deja de ser identificada con quien la desarrolló inicialmente, realmente se vuelve innovación y su uso ya es de manera cotidiana y de manera más concreta, ¿no? ¿Qué podemos sacar? Algunas ideas fuerza final de todo este proceso es que combinar el tema de innovaciones con un enfoque de cadena es importante, para no perder de vista que podemos innovar a lo largo de la cadena y hacer más eficiente todos esos procesos, ¿no? Lo otro es que hay que echarle número a esto. Tiene que tenerse un modelo de negocios donde todos vean que pueden ganar
Y si no, esto no va a funcionar. El mundo real es eso, o sea, todos los que invierten tienen que tener un retorno, tanto el pequeño productor como los procesadores. Trabajar con un enfoque de diferentes tipos de innovaciones, lo que decíamos, de las comerciales, las institucionales y las tecnológicas. Lo otro es ser flexible para hacer los cambios a tiempo y eso tiene que ver mucho con leer los entornos que son cambiantes, cómo utilizar de mejor manera el apoyo del Estado, cómo utilizar de mejor manera la participación de la empresa privada y ahí no hay que ser dogmático, sino hay que tener mucha flexibilidad. Hay que influir mucho en los entornos, eso es importante, si a llegar a lo que llamamos incidencia pública y de políticas, transmitir la idea de que hay un periodo de maduración de estas innovaciones. A veces la gente que nos financia piensan que esto puede salir muy rápido, pero como han visto es un proceso que tiene que ir madurando, ¿no? Y, y un tema tan importante es contar con un instrumento metodológico que permita generar todos estos procesos, sobre todo de generación de confianza, para que los actores puedan trabajar de manera conjunta en el desarrollo de estas innovaciones, ¿no? Bueno, esas son un poco las ideas que quería compartir. No sé si cómo estamos con tiempo, pero Gracias, Miguel. Gracias. Excelente, excelente. Muy, muy buen ejemplo de cómo una idea inicial ha seguido su camino hacia el impacto a lo largo de los años y ahora ya hay un sistema de innovación más dinámico alrededor de las papas nativas que ya se autosostiene, ya es los mismos actores ya están involucrados en innovar constantemente productos, organizaciones, mercados, negocios, etcétera. Bien, vamos a dar a espacio a algunas preguntas o comentarios de los estudiantes. A ver, ¿quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Puede levantar la mano. Bien, ahí veo a Karina. Karina, adelante, por favor. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a Miguel por haber compartido esta travesía súper interesante con más de 20 años de la papandina. A mí particularmente me hizo revivir muchas etapas en las cuales lo vi y específicamente a partir de la experiencia de Andahuaylas, ¿no? Una de las regiones más pobres y ahí considero el impacto de una innovación. Específicamente nosotros, y acaba la pregunta, en el INDA estuvimos haciendo un desarrollo de una premezcla para hacer esta premezcla para elaboración de causa, ¿no? Y en este contexto de que una unidad de investigación desarrolle el prototipo, ¿no? Nosotros tenemos un sendero de pruebas. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes en particular como SIP para poder acelerar ese proceso, ya que no es no tiene un periodo de cerrado, ¿no? Fecha de inicio y fecha de cierre. Sin embargo, los proyectos sí tienen fecha de inicio y fecha de cierre. En este caso, ¿qué estrategias o qué dinamizadores han utilizado para llegar a innovaciones concretas o cómo es que ustedes lo han logrado hacer? Gracias. sí, mira, ahí lo clave fue involucrar a los actores desde el inicio del proceso. Lo que le explicábamos en la primera etapa del EPCP, invitábamos a todos los actores y la idea principal era que sean los actores los que comiencen a discutir y a identificar la problemática, identificar las potenciales soluciones y lo que nosotros podíamos facilitar es darle un sustento a ese tipo de soluciones, ¿no? El caso particular de los chips, por ejemplo, pudimos trabajar todo el tema de las pruebas, de lo que significó eh, la posibilidad de demostrar que era viable hacer chips de papas nativas y hicimos pruebas en cientos de variedades. Como yo les decía hace un momento, el tema de probar aceite, vida útil de aquel, etcétera, el tema de azúcares reductores, etcétera, etcétera. Y una empresa muy chiquita, privada, se interesó en invertir en eso. Entonces, lo principal ahí fue que pudo poner en el mundo real el producto y ahí salió Jalcachip.
Entonces, la clave para que esto funcione es que estos actores estén desde el inicio y discutiendo con nosotros las opciones y las cosas que podemos implementar, ¿no? Y eso después ya va a ir evolucionando. Esa empresa chiquita no existe más, pero lo que queda sí es el concepto y otro tipo de empresas son las que lo están desarrollando y son los productores los que lo siguen abasteciendo. En algunos casos también los productores han dado un siguiente paso como los de Agropía, que tienen su propia planta y ellos mismos manejan todo el proceso. Pero reiterando, la clave es que estos actores estén desde el inicio del trabajo, ¿no? Ahora, una de las suertes que tuvimos también es que la cooperación que nos financiaba en ese momento COSUDE pudo financiarnos cerca de 8 años y eso nos dio la posibilidad de poder trabajar con un horizonte más estable en términos de lo que significa las presiones de corto plazo, ¿no? Son cosas que a veces de repente no se va a poder repetir, pero son claves que funcionaron en su momento, ¿no? Mm. Gracias, gracias Miguel. Raúl, Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Más que una pregunta, yo quería hacer un comentario, ¿no? Sobre la papa, ¿no? Ahora actualmente son pocas las iniciativas de parte del Estado en apoyo a los productores de papa, pues, ¿no? Una de esas iniciativas es la que, por ejemplo, nosotros venimos desarrollando en FUNCODES a través del proyecto Jacuwiñay, que se ha tenido por bien tener como tecnología en los proyectos una tecnología ya transversal en todas las intervenciones en las zonas andinas, los módulos de papa, ¿no? Estamos trabajando con papa en sus diferentes variedades y en aquellas zonas donde hay producción de papa nativa, pues se está revalorizando el cultivo y estamos también apoyando el cultivo de papa nativa, ¿no? En muchas variedades, ¿no? Yo estuve hace un mes y medio en Huánuco, en Panau, que es un distrito, pues, por excelencia productora de papa y hemos instalado una pequeña planta procesadora de snack, ¿no? De chicks, con apoyo, con financiamiento nuestro, ¿no? Este, está yendo bien, es un fondo, ha sido un fondo concursable, no retornable, están produciendo y envasando en bolsa de 10 y 5 kilos en marca blanca y lo están vendiendo a algunos comercializadores algunas empresas en Huánuco y que ellos ya la vuelven a reembolsar con sus propias marcas, ¿no? Es una iniciativa que se ha comenzado a hacer como un piloto y que esperamos extender. También estado en Abancay, viendo la posibilidad de poder desarrollar lo mismo y seguir apoyando a los productores de papa, ¿no? Ojalá que haya oportunidad de que en algún momento pues podamos intercambiar experiencias o apoyo de parte de usted. Pues. Muchas gracias. No, bien, gracias, gracias Raúl. un comentario nomás ahí. Es interesante esto que mencionas, porque a través de la inversión pública también se puede promover estos procesos, pero la sugerencia es que guíense siempre el mercado. O sea, todos estos procesos funcionan de mejor manera si uno aplica lo que llamamos un enfoque de mercado, ¿no? Hay proyectos interesantes que creo podrían ligarse con lo que ustedes están haciendo. Por el lado de agrorural, por ejemplo, va a empezar un proyecto con el FIDA que se llama Mercagro y que tiene que ver con cosas de este tipo. Hay este proyecto con los fondos alemanes de Puna Resiliente, que tiene también a papa nativa dentro de sus prioridades. Y también hay todo este proceso que trabaja agromercado. Y una de las cosas que creo que el Estado debería hacer es tratar de articular todo esto, porque esto le daría una mayor posibilidad de escala de intervención. Ujú. Perfecto, como discutíamos, el rol facilitador y promotor del Estado tratando de vincular con los privados en lugar de ser parte de la comercialización o del proceso. Muy bien, Graciela y luego Jefferson. Graciela.
Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Mire, yo tengo una inquietud, una pregunta, ¿no? Si bien el Perú es la cuna del origen de la papa y de uno de los países con mayor diversidad de variedades en el mundo, sin embargo, sé también que en el Perú se ha registrado importaciones de papa de la industria de alimentos y de cadenas de comida rápida, donde se utilizan productos como para papas prefritas, ¿no? Congeladas, desde los años, bueno, muchos años, 23, 24, 25, desde que vienen desde los Países Bajos, de Bélgica, de Estados Unidos, de Canadá. Mi pregunta es, ¿qué medidas se puede hacer para poder proteger a los pequeños agricultores, ¿no? Que se dedican al cultivo de la papa? Y qué proyectos se podrían hacer, ¿no? Para poder abastecer ese mercado. Sí, mira, ahí voy a ser muy directo. Te doy algunas cifras. Perú ha producido el año pasado más o menos 6,9 millones de toneladas de papa fresca. Y el Perú importa en promedio unas 35.000 o 38.000 toneladas de papa prefrita congelada, que básicamente van a lo que son supermercados, perdón, fast food. Si tú haces la proporción, eso es menos del 1% de la producción nacional. Entonces, eso no hay que verlo como un peligro o una invasión, ¿no? Lo que más bien deberíamos verlo es la contrapartida a esto. Tenemos, y eso es papa blanca, fundamentalmente papa blanca, y llámese, digamos, ligada a lo que es fritura, ¿no? Pero fundamentalmente para el fast food. Como digo, habría que ver más bien eso como una especie de incentivo para desarrollar una industria de calidad para abastecer, por ejemplo, a todo lo que significa el sector de pollerías. El sector de pollerías consume al año entre 500 y 600.000 toneladas de papa blanca al año. Y ahí estás hablando tanto de variedades como canchán, en algunos casos capiro y también la única, ¿no? Y la pregunta es, cuando tú ves cómo esa cadena funciona, son pequeñas empresas que no tienen ningún cuidado sanitario, que compran papa al día en los mercados, pelan, pican, le echan bisulfito para que no se vuelva negra, la embolsan en bolsas de 20 kilos y utilizan hasta los taximotos para llevar a las pollerías. Ahí, por ejemplo, hay una oportunidad con variedades locales de desarrollar esos mercados. Yo nunca he visto las importaciones como un peligro, más bien porque está bien concentrada en fast food. Y fast food todavía es en relación a nuestro mercado de papa general, que son casi 7 millones de toneladas al año, es una cosa muy chiquitita, ¿no? Pero sí más bien hay que verlo como un incentivo para afrontar ese gran segmento que es el de las papas para pollerías. Como han visto en la presentación, y hay algunas pollerías que están comenzando a usar este concepto de papa prefrita congelada de nativas, que puede ser un rubro interesante también, ¿no? Pero por ahí va mi comentario, ¿no? Gracias, Miguel. Jefferson, contigo cerramos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Miguel, por la ponencia, que el cual me hizo una reflexión, por ejemplo, en el tema de nuestra gastronomía, ¿no? Ya que muchos actores fueron claves para el proyecto, ¿no? De Incopa, pero también el tema de la gastronomía ayudó bastante, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, del chef, ¿no? De Central, que es una de los restaurantes que tuvo un galardón a nivel internacional, ¿no? Y que también nuestra gastronomía tiene mucho, ¿cómo se llama? Actualmente mucho estatus, ¿no? A nivel internacional por nuestra diversidad de platos que tenemos, ¿no? Mi pregunta es, o sea, este modelo, por ejemplo, en papa, ¿se podría replicar en otras, por ejemplo, variedades nativas, ¿no? Por ejemplo, el oyuco, la mashua, ¿no? Por ejemplo, acá en temas de papa funcionó muy bien, ¿no? Tanto del tema de la agrupación de varios actores, ¿no? Claves. ¿Qué posibilidad habría para que otros cultivos de importancia también puedan sumarse, como en este proyecto de Incopa? Gracias. Sí, creemos que el enfoque es bastante pertinente para otro tipo de productos. Ahí les mencioné que hay un artículo que hemos publicado
de cómo se ha aplicado esto en otros países. Pero en el caso particular de Perú, y es un tema que a veces discuto mucho con los investigadores, los que trabajan en proyectos de desarrollo acá en Perú, es que a veces la gente no mira lo que es realmente un enfoque de mercado, un enfoque de demanda, ¿no? Entonces hay productos como la oca, la mashua, el oyuco, por ejemplo, que tendrían que haber pasado ya por este tipo de procesos, ¿no? Que empieza con hacer un estudio de mercado, identificar realmente si existe un potencial ahí y ver cómo la innovación puede contribuir a eso, ¿no? Entonces es totalmente factible de aplicar. Algo de eso se ustedes deben haber visto en el desarrollo, por ejemplo, del cacao. Yo trabajé cacao en unos proyectos que se llamaban de desarrollo alternativo en esa época y se pasó de trabajar del cacao sin calidad a cacao de excelente calidad que los que se viene trabajando ahora, ¿no? Y con variedades locales que ahora son muy apreciadas en la alta segmentación de chocolates. Entonces yo creo que sí es posible, ¿no? La idea es tratar de promover una escala mucho más grande y articular esto a la intervención de estos programas del Estado que mencioné hace un momento, y creo que eso le daría una escala más fuerte y más sostenible a este proceso, pero esto del EPCP es muy factible de aplicarse en lo que llamamos la valorización de la agrobiodiversidad, ¿no? Ujú. Bien, Miguel, muchísimas gracias. En realidad, nuevamente, tu experiencia muestra que a pesar de los retos que existen, es posible desarrollar innovaciones de diverso tipo y lograr resultados a lo largo del tiempo. Y el caso de la papa nativa en particular es un caso emblemático. Este viaje de 20 años, 25 años muestra cómo una intervención inicial puede después ya dinamizar todo un proceso, todo un sistema. Te agradecemos nuevamente, Miguel, por tu colaboración con el curso. Estoy seguro que ha contribuido grandemente a los conceptos que estamos estudiando con los alumnos. Y nuevamente, si puedes compartir tu presentación para pasársela a los alumnos, te agradeceríamos. Le damos un fuerte abrazo y aplauso virtual a Miguel, por favor. Muchas gracias también a ustedes por la invitación y que les vaya muy bien en todo el proceso que están siguiendo. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Miguel. Hasta luego. Bien, con los compañeros, compañeras, nosotros ya nos estamos reencontrando el día jueves a las 8 de la mañana. Seamos puntuales porque vamos a tener un par de días intensos de discutir, intercambiar ideas entre nosotros, afinar nuestros conceptos. El día viernes lo dedicamos específicamente a retroalimentación de la idea de trabajo final. Ahí es importante el aporte de los compañeros. Recuerden que todas las intervenciones se van registrando. Yo estoy llevando aquí mi registro de sus procesos de intervención. El día jueves y viernes continuamos con eso. Cada vez que hay una pregunta, un comentario, se va registrando y eso va al proceso de evaluación. Entonces, nos vemos el día jueves a las 8 de la mañana. Ya nos están informando en qué aula nos vamos a reunir por correo supuesto. Sí, Bien, pero Ya, estoy profesor, pendiente. gracias. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias, Hasta luego. César. Muchas gracias, Todo doctor. hasta el Buenas noches, jueves. hasta mañana. Hasta el jueves. Nos vemos, Bye, bye. compañeros. Nos vemos, compañeros. Chao, chao. Gracias, nos vemos el jueves. Luego, jueves.